Bueno, en esta ocasión vamos a reparar un centro de carga de un mando de PS4 al cual no le funciona correctamente el conector USB. Lo vamos a reemplazar por otro nuevo. Este en concreto es el centro de carga con referencia JDS 055, aunque esta reparación se aplica a todos los centros de carga. Vamos a coger el multímetro en la escala de medir voltaje en continua y midiendo en los pines que represento en la imagen, el de más a la izquierda y el más a la derecha, tendremos que tener una lectura cercana a los 5 voltios. En este caso, como podéis ver, al colocar las puntas del multímetro en el pin de la izquierda, que es el positivo de 5 voltios, y el pin de la derecha o el chasis del conector, estamos obteniendo un valor cercano a 0 voltios, por lo que vamos a cambiar el conector. En esta imagen del microscopio podéis ver mucho mejor el conector y los pines. Para retirar el conector voy a configurar mi pistola de calor a 390 grados y el flujo de aire a la mitad. Iré aplicando temperatura por encima del conector y con unas pinzas voy a comprobar cuando está totalmente fundida la soldadura. A la hora de realizar este tipo de trabajo hay diferentes técnicas. Yo en mi caso, cuando se trata de instalar un conector nuevo, me gusta usar estaño en pasta, pero en este caso lo vamos a hacer de forma diferente. Voy a coger mi soldador y un poco de estaño, lo voy a configurar a una temperatura de 380-390 grados aproximadamente y voy a aplicar un poco de estaño en los puntos de soldadura. De esta forma, a la hora de aplicar de nuevo temperatura con la pistola de calor, fundirá de forma más fácil. Una vez que estamos aplicando temperatura con la pistola de calor y vemos que el estaño empieza a brillar, podemos instalar con unas pinzas el conector, para no quemarnos. Sin dejar de aplicar temperatura vamos a posicionarlo correctamente. Para terminar voy a aplicar un poco de flux y voy a repasar todos los puntos de soldadura con la punta del soldador. Este tipo de avería del conector sobre todo la vamos a encontrar en aquellos mandos que al conectarlo al cable USB no se enciende el LED de carga y por tanto no realiza la carga correctamente, ya que tiene dañado uno de los pines que hemos visto anteriormente, o por el contrario tiene dañados los pines de datos. Y esto se refleja cuando conectamos el mando a un equipo y no lo reconoce correctamente. Una vez que he repasado la soldadura, ayudándome de un cepillo y alcohol isopropílico, voy a limpiar todo el circuito, para que no queden restos de flux. Una vez fuera del microscopio podéis ver cómo ha quedado el conector. También tendremos que revisar por la parte trasera los 4 puntos de soldadura. En el caso de que no estén bien, podéis coger el soldador y aplicar un poco de estaño en estos puntos. Para terminar voy a conectar el cable USB y con el multímetro, colocando las puntas una en cada extremo o en el chasis del conector, vamos a comprobar que tengamos los 5 voltios. Como podéis ver, ya tenemos presentes los 5 voltios en la pantalla del multímetro y con esto damos por finalizada la reparación. No te pierdas los vídeos siguientes en los que veremos cómo reparar una de las fallas más comunes en los centros de carga de mandos de PC4, de forma rápida y fácil. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.